Hoy tocaremos un tema crucial que viene a ser la prueba pericial. Hoy no solamente vamos a ver cómo se debe ofrecer un medio de prueba pericial, cómo se debe cuestionar, sino también vamos a enseñar sobre todo las técnicas para poder desacreditar a nivel del juicio oral a un perito. Lo más difícil que tenemos los litigantes, sobre todo en el proceso penal, es enfrentarnos a un perito. ¿Por qué? Porque el perito viene a ser una persona con conocimientos especializados, que tiene mucha experiencia en el rubro o en la rama, y esta viene a ser crucial sobre todo porque los conocimientos especializados que va a aportar en el proceso pueden llevar a una condena o pueden servir para poder lograr una absolución de una determinada persona. Muy bien, hoy vamos a desarrollar el tema de la prueba pericial, sobre todo enfocando a la prueba científica. Es decir, cuando nosotros el día de hoy vamos a hablar de pericia, tenemos que recordar que existen en el proceso penal tres tipos de informes periciales que puede darse. El primero de ellos puede ser una pericia técnica, que en este caso en concreto no será materia de desarrollo el día de hoy por parte de mi persona. La segunda puede ser una pericia artística, que tampoco va a ser materia de desarrollo el día de hoy. El punto más importante será la pericia científica. Cuando nosotros vamos a considerar un informe pericial científico, por ejemplo, cuando vamos a enfrentarnos a un médico legista, como por ejemplo cuando vamos a enfrentarnos a un psicólogo forense, como por ejemplo cuando vamos a enfrentarnos sobre todo a un perito balístico. Entonces los objetivos de esta noche es sobre todo dotarles de herramientas teóricas y teorías y consejos para que ustedes puedan aprender a cuestionar y contradecir una prueba pericial. Señores, no cualquier documento es una pericia científica. Cuando me refiero a una pericia científica, me estoy refiriendo concretamente a aquello realizado por profesionales. No me estoy refiriendo a aquel realizado por un técnico, por ejemplo, que podría ser en un delito referido, por ejemplo, a usurpación u otro donde podría participar un técnico. No, aquí vamos a referirnos concretamente a aquellos profesionales que con su conocimiento y su experiencia dan una respuesta objetiva de un determinado caso. Esto como un apoyo a la administración de justicia para brindar al juez sobre todo esa herramienta que necesita para poder resolver sobre un determinado hecho. Entonces, esta noche cuando vamos a hablar sobre todo de prueba pericial, quiero por favor que todos se centren en la prueba pericial científica. Cuando nosotros litigamos, cuando me refiero a litigamos, estamos hablando de juez, abogado y fiscal, porque este es el círculo. Lo determinante para poder establecer una responsabilidad de una persona desde el punto de vista probatorio será el tema prueba. Si no existe prueba, en pocas palabras, tendrá que absolverse a una persona. Pero esta prueba que nosotros vamos a hoy aprender será la prueba pericial, donde una determinada persona que no estuvo en el lugar de los hechos, pero que luego analiza científicamente con conocimiento técnico especializado, aplicando metodologías científicas, puede aproximarse a un determinado resultado objetivo. Por eso en el proceso penal, si nosotros hacemos un recuento, si no está en la carpeta fiscal o no está en el expediente judicial, por ejemplo, de juzgamiento, lamentablemente no existe ese medio probatorio. Pero también hay que precisar que el simple hecho de haber efectuado un informe pericial no automáticamente lo vincula al juzgador. Para que el juzgador pueda acoger ese criterio, sobre todo técnico científico, tendrá que evaluar, en este caso en concreto, desde mi punto de vista, tres puntos esenciales. El tema de la idoneidad del experto, la cientificidad del informe pericial y los sesgos que podría existir o no en el experto en la elaboración del informe pericial. Por eso, cuando nosotros vamos a hablar de prueba pericial, lo primero que tendremos que hacer mención será lo referido a prueba penal. Cuando hablamos de prueba penal,
Hablamos de que es un medio con el cual se va a acreditar o desacreditar sobre todo un hecho propuesto como imputación por parte de la Fiscalía. En este caso en concreto, la prueba está dirigida al juez. ¿Para qué? Para que el juez, luego de efectuar esta valoración individual y luego conjunta de los medios de prueba actuados en juicio oral, llegue a una decisión. Hoy en día ya no hablamos de certeza. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué hoy en día ya no hablamos de certeza a nivel de juzgamiento? A ver, ¿algún voluntario? Antes hablábamos de certeza, que tiene que haber certeza para que exista una condena. Hoy hablamos de una alta probabilidad probatoria. ¿Por qué? A ver, ¿alguien quiere intervenir? Sí, doctor. Estimados colegas, para que sea una clase dinámica y apoyar al doctor, tenemos que tener nuestras cámaras activas y equivocarse aquí. Si no tenemos que Claro, equivocar, acá hacerlo tenemos que aquí. equivocarnos. Por Así eso la que, pregunta es, ¿por qué hoy en día el juez ya no busca la certeza? ¿Y por qué ahora sí busca un estándar probatorio alto? doctor La Camilo. respuesta es, desde la teoría racionalista, de que el aspecto de la certeza es un aspecto subjetivo. En cambio, el estándar probatorio es más racional. ¿Ustedes creen que el juez va a reconstruir un hecho del pasado luego de la actuación probatoria, tal como ha ocurrido? No, ¿cierto? Lo que va a hacer es aproximarse a ese suceso histórico de un determinado momento. Esta escuela de Girona, del profesor Jordi Ferrer, Carmen Vázquez y demás, tiene hoy en día muchísima influencia en la Corte Suprema. Por eso ya se ha cambiado ese criterio de que para que exista una condena tiene que existir una, ¿qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije que tenía antes? ¿Cuál era el criterio? Certeza. Ya no existe, chicos, así que ya no hablen de certeza. Hoy hablamos de una alta probabilidad. Pero para cada tipo de delitos existe un estándar probatorio más alto. Para delitos de naturaleza sexual, por ejemplo, un estándar probatorio será superior a otro tipo de delitos. Entonces hablamos de una alta probabilidad de qué? De que esta persona ha participado en el evento criminal y esa participación es el resultado justamente de los medios de prueba. Entre otros, por ejemplo, de los resultados del informe pericial que hoy podemos y vamos a mencionar. Entonces, cuando hablamos de prueba penal, justamente hacemos mención a eso, de que la finalidad es justamente con estos diversos medios de prueba, una de ellas, la pericial, es llegar a una alta probabilidad de que el juzgador, en este caso en concreto, pueda tener esta información a su alcance para poder establecer si establece condena o lo va a absolver a una determinada persona. Por eso la importancia de la prueba penal. La prueba penal, amigos, es la columna vertebral. Ustedes lo que tienen que centrarse desde el inicio, si ustedes litigan en materia penal, es en la prueba. Lo periférico no va a ser determinante. Lo periférico no va a poder establecer por sí solo una determinada responsabilidad. Lo que va a establecer si una persona va a ser responsable o no es la suficiencia probatoria. Y aquí no es porque el juez establece la suficiencia probatoria, sino porque las pruebas hablan con los resultados que, en este caso en concreto, se obtiene de la actuación. Muy bien, entonces, cuando hablamos de prueba penal, hacemos mención a varias definiciones. Ustedes conocen mejor que yo las definiciones de la prueba penal. Haremos mención a algunas de estas definiciones. Por ejemplo, para el maestro Roxy, probar es convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho. Esa frase de certeza, ya les he dicho, hoy en día ha cambiado por esta frase que se llama una alta probabilidad. El profesor Neira Flores dice todo aquello que tiene mérito suficiente y necesario para que en su calidad de medio, elemento, actividad de prueba pueda formar en el juez la certeza. Ahí también el profesor Neira Flores hablaba también en su libro de técnica de litigación oral de certeza, pero hoy se cambió ya ese criterio. Muy bien, entonces, hoy en día hablamos de prueba, sobre todo
desde un concepto de la teoría epistemológica de la verdad. Y esta teoría, sobre todo que viene de la Universidad de Girona, donde está el profesor Jordi Ferrer, la profesora Carmen Vázquez y demás, tiene muchísima influencia en nuestra jurisprudencia nacional. Bastará para eso, sobre todo, dar lectura a algunas de las sentencias ya que la Corte Suprema está acogiendo esta teoría racionalista de la prueba. En este caso en concreto se menciona entonces que la prueba es la correspondencia, en este caso en concreto, de forma verificable y justificable con el hecho que se pretende probar. Ahora, en este caso en concreto, esta teoría epistemológica de la verdad, sobre todo de la Escuela de Girona, menciona lo siguiente, que en este caso en concreto, para poder establecer un hecho, tiene que haber en este caso en concreto un hecho o una proposición que sea materia de probanza. Luego, debe probarse con un medio probatorio, pero en este medio probatorio que se va a probar, sobre todo, se tiene que aplicar sobre todo los métodos científicos. Y cuando vamos a hablar hoy sobre todo de la prueba pericial científica, justamente esta escuela de Girona va a establecer que estos criterios Dauber, que también la Corte Suprema ya acogió en un acuerdo plenario, que es el 4/2015, menciona que estos son los criterios mínimos que debería tener una pericia para que sea científica. Entonces, cuando hablamos de prueba penal, hablamos entonces de ese medio que está dirigido al juez para que éste adquiera ese conocimiento y pueda luego decidir sobre la responsabilidad o la inocencia de una determinada persona. Por eso la importancia de la prueba penal. Porque si no hubiese el tema de la prueba penal, lamentablemente habrían sentencias injustas, las sentencias serían en mérito a posiciones subjetivas, a creencias. No sé si ustedes han visto en algún momento un video, por ejemplo, en el hermano país de Bolivia, donde los jueces utilizaban la coca, echaban la coca, y si la coca decía positivo era condena, y si la coca decía negativo, lo absolvían. Pero eso ya no puede ocurrir hoy en día. Hoy en día, para poder establecer una determinada responsabilidad de una persona, lo que tiene que haber es suficiencia probatoria. Y para que exista suficiencia probatoria, primero tendrá que construirse las fuentes de prueba en la etapa de investigación, ofrecerse en la etapa intermedia los medios de prueba y actuarse en la etapa de juicio oral. Todos estos medios de prueba tienen que acreditar un hecho. Ese hecho que debe ser materia de probanza debe ser esa proposición fiscal de que en una acusación lleve el Ministerio Público, sobre todo lo que nosotros conocemos en nuestro medio como la imputación concreta de un determinado hecho que se le imputa a una determinada persona por un determinado delito. Muy bien, entonces, cuando hablamos de prueba penal, hablamos no solamente de que tiene una regulación constitucional y legal, sino esta es algo fundamental, sobre todo para poder establecer y resolver una controversia, sobre todo de imputación que se le hace a una determinada persona por un determinado hecho que tiene relevancia penal. ¿Dónde lo vamos a encontrar la base legal? La base legal lo vamos a encontrar en el 139, en el artículo 2.24ed, en el artículo 188 y en el artículo 158 del Código Procesal Penal. Ahora, sobre el tema de la prueba, ustedes ya conocen, existe mucha doctrina, jurisprudencia. Y hoy sobre todo vengo a hablar de esta prueba pericial científica. Les había mencionado al inicio que en nuestro Código Procesal Penal se establece que puede existir hasta 3 tipos de pruebas periciales. Prueba pericial técnica, por ejemplo, yo les pongo el caso y ustedes díganme qué tipo de delito sería este. Imagínate que en esta oficina que yo alquilo acá en Juliaca, el dueño me cierra la puerta, me cambia el PIN. Yo vengo con mi llave y quiero ingresar a mi oficina y ya no puedo. ¿Qué tipo de perito yo tendré que pedir al fiscal para que pueda comprobar el cambio de chapa?
¿Será un ingeniero? ¿Será un ingeniero, no sé, mecánico, electricista? ¿O será una pericia técnica? A ver, micrófono. Vamos, chicos, micrófono primero. A ver, les estoy poniendo el ejemplo. Imagínate que aquí en mi oficina de Juliaca, sede de Juliaca, el dueño me cambia la chapa, pero no me permite ingresar pese a que, no sé, un mes me he retrasado de pagar. Pongamos el ejemplo. ¿Qué tipo de informe pericial yo voy a pedir como parte agraviada? A ver, Estimados colegas, ya saben la metodología, tienen que levantar su manito, activar su cámara, porque si estás en cámara, no hay paz. Guillermo, ¿va ¿cómo a ser estás? necesario Adelante. llevar un ingeniero? A ver, Guillermo, buenas noches. Doctor, buenas noches. Para establecer si se ha cambiado y el nombre técnico es Sistema de Seguridad, no es chapa. ¿Mm? Claro. Es un ingeniero físico. O sea, voy a llevar un ingeniero físico para que me pueda establecer si los pins han sido cambiados. No, para determinar si ha sido fracturado o no ha sido fracturado ese sistema de No, seguridad. estoy mencionando en un lenguaje vulgar, ¿no? Que el dueño del edificio donde yo tengo mi oficina le ha cambiado ha traído un cerrajero y le ha cambiado los pins. ¿Ese es delito? Claro que sí. ¿Qué delito es esa? ¿Qué delito? Eso es una usurpación, ¿cierto? En una modalidad de justamente cambio de cerradura. Para ese hecho, ¿yo voy a traer un ingeniero eléctrico o voy a traer un cerrajero que me pueda establecer si ha sido modificado o no el PIN? Va a ser un informe técnico, ¿cierto? No va a ser necesario que yo traiga un ingeniero de la UNI, o voy a traer un ingeniero de la UNI para que pueda revisar eso. ¿Ustedes llevarían? ¿Fiscalía creen que va a poner un ingeniero de la UNI para que pueda establecer si el PIN ha sido cambiado? No, ¿cierto? A lo sumo va a decir, bueno, doctor, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a constatar si la llave abre o no la chapa. No abre, primero. Segundo, vamos a poner un perito técnico, un cerrajero que tiene 10 años de experiencia en abrir todas las chapas, incluido el departamento de RID. Va a venir ese ingeniero, va a establecer fecha y hora y va a decir, sí, vamos a abrir la chapa y luego va a decir, mira, fiscal, aquí debería haber estado de este modo y la han cambiado. Era uno 2 3 ahora la ha puesto 3 4 5. Eso será un informe pericial técnico. ¿Correcto? ¿Me siguen o no? A ver, Arsenio está con la mano alzada, pero está sin cámara. Tiene que estar con la cámara prendida. Entonces, desde mi opinión personal, ese tipo de informe pericial técnico no va a ser materia de análisis hoy. Lo que tendría que ser materia de análisis, si fuera una puerta eléctrica, imagínense como en Colombia o Brasil, no sé si ustedes han visto, en esos países ya no utilizan chapa, ya no utilizan candado, utilizan clave de acceso. Así como en tu celular tú tienes tu clave de acceso, lo metes tu clave de acceso y la puerta se abre. Y cuando tú quieres salir, se cambia la clave y nadie más entra. Si fuera así, bueno, en este caso en concreto sí, tal vez necesitaríamos un perito ingeniero electricista, algo así. Pero estamos en Perú. Yo no he visto todavía ni en los hoteles acá en Lima que tenga ese tipo de modificatoria de candados, o sea, con clave y que con internet puedes modificar automáticamente la clave. O sea, no hay necesidad de estar abriendo la llave, entre otros. Muy bien, listo. Entonces, ahora hablamos no de ese tipo de perito, sino vamos a hablar sobre todo de un perito científico. ¿Quién va a ser ese perito científico? Va a ser aquel profesional, sobre todo con carrera universitaria, que va a hacer un informe pericial basado en ciencia, no en su dicho, no en su apreciación personal, sino en criterios estandarizados que establezcan objetivamente que el encargo dado dé una respuesta, porque el perito, amigos, es designado es, para poder establecer o para poder resolver un determinado punto.
Aquel perito que no dé respuesta a ese objeto de la pericia prácticamente no está cumpliendo ese mandato. Y ahora les voy a mostrar el día de hoy. Ustedes me dirán si ese documento que yo voy a mostrar, y todo el mundo lo conoce, es pericia o no. Así que más adelante lo voy a indicar. Entonces, cuando hablamos sobre todo de prueba pericial científica, nos vamos a referir sobre todo a ese dictamen elaborado por un experto que aplica método científico y que logra establecer conclusiones objetivas. Cuando yo hablo sobre todo de experto, me estoy refiriendo en concreto a lo siguiente. Desde mi punto de vista personal, un perito científico es conocimiento más experiencia. Una determinada persona puede tener muchísimo conocimiento, pero también tiene que tener experiencia para que sea perito. El conocimiento, yo les pregunto, ¿se deduce o se acredita? A ver, amigos, ¿el conocimiento se deduce o se acredita? A ver, quiero verlos, mano alzada, chicos. ¿Por qué están muy calladitos? Yo estoy acá en Juliaca, creo que estamos con unos 5 grados, pero pese a eso estoy con ustedes, porque me gusta la docencia, y quiero intercambiar ideas con ustedes. ¿El conocimiento se presume o se acredita? A ver, la doctora Nelly. Se acredita, doctor. Se acredita, pues. ¿La experiencia también se acredita o no? Sí, se acredita. Entonces yo les pongo un ejemplito. Si un médico legista de medicina legal me dice, yo soy perito, y yo le digo, es cierto que usted no tiene su registro nacional de especialista en medicina legal, ¿me está acreditando o no la especialidad? A ver, si estoy diciendo, perito es conocimiento y una experiencia, conocimiento tienes que acreditar sí o sí. Sí, ¿Cómo van doctor. a acreditar ustedes que, cómo se llama el curso, Reader, el curso de esta? ¿Diplomado en qué? En Derecho Procesal Penal y Litigación Oral es el Ya. diplomado. ¿Cómo van a acreditar ustedes el diplomado en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral si ustedes no tienen el certificado? ¿Van a decir yo estaba en la clase? Así van a decir en una entrevista, cuando les pregunte, ¿usted ha llevado algún curso de litigación, el diplomado, el nuevo Código Procesal Penal? Sí, yo he llevado. ¿Bastará eso o va a tener que acreditar? Va a tener que acreditar. Por eso, estimado amigo, primera pepa jurídica para que anotes ahí en tu código. Cuando estés en la etapa preparatoria, cuando el fiscal está formalizando y realiza informes periciales, dice, designo como perito a Juanita Pérez Pérez. Lo primero que te vas a hacer es pedirle al fiscal con un escrito que recabe el CV completo de ese supuesto perito. ¿Ya? Ejemplo, señor fiscal, en mérito al artículo 337, inciso cuarto, con la finalidad de poder establecer la idoneidad del experto, pido usted que recabe el CV completo de Rider Jacinto Sánchez, perito experto en medicina legal del Ministerio Público. Utilidad, para poder establecer la idoneidad del experto. Pertinencia, guarda relación con los hechos en materia de investigación, porque va a efectuar el informe pericial médico legal número ta. Conducencia, no está prohibido por ley. ¿Cuál es la base legal? 337, inciso cuarto. ¿Alguna vez ustedes han hecho eso o no? Sean honestos, ¿no? A ver, voy a ver caja de comentarios. ¿Alguna vez han hecho eso o no? A ver, póngame ahí, sí o no. Sí o no, pero no sean mentirosos, ¿eh?
Si no, luego les doy más pepas esta noche, les voy a dar más pepas. Entonces, con este documento, ¿qué es lo que vas a lograr? Vas a lograr primero establecer si ese señor que dice que es perito tiene la acreditación. ¿De qué? De experto en medicina legal. Ustedes han visto un certificado médico legal, ¿cierto? Donde abajo dice médico legista. Amigos, para ser médico legista no basta ser médico. Tiene que haber una especialización de 3 años en una universidad y luego tienes que obtener un título de experto en medicina legal. ¿Esto para qué sirve, amigos, para el juicio oral? ¿Alguien me puede decir para qué sirve? A ver, ¿para qué te va a servir el CV que te estoy diciendo? ¿Nadie? Nelly, ¿para qué va a servir el CV? Que puedas acreditar que el perito sí tiene habilitado de repente la colegiatura o que efectivamente haya realizado esos estudios y que tenga experiencia. ¿Ya? Eso en pocas palabras se denomina idoneidad. Idoneidad, que va a ser el primer punto, anota eso, pepa jurídica, primer punto de contraexamen del abogado litigante. Y usted me dirá, doctor, ¿y cómo yo puedo hacer esto o correlacionarlo con el Código Procesal Penal? En el 170, ahí está, en el 170, capacidad, a ver, 170, 178, ¿no? Acá está. 172. A ver, Reader dijo bien claro, tienen que tener código. ¿Quién nos ayuda con la lectura del 172, inciso 1? Pero actualizado, doctores, por favor. Creo que esa parte no se ha modificado, pero ya, bueno, esperen una semana por lo menos para que se compren el código, ¿no? Recién ayer ha sido modificado, hay nueva ley, va a ser en vano. Si no, ya saben, se van a comprar su código, ¿cómo se llamaba la Biblia, no? Reader. Rito. A ver, ¿alguien tiene el 170.2? 172.2. A ver, ¿nadie? ¿Nadie tiene? Ustedes mismos quiero que se den cuenta para que luego aprendan y litiguen mejor cada día. ¿Ya? A ver, nadie tiene código, entonces suspendemos la clase. A ver, ¿quién tiene código? Leslie, a ver, ¿quién prende la cámara? Tengo a la otra Olguita. Primero, Ya, la doctora Olguita. doctora Olguita. 172.1. Ya, ustedes Doctora mismos se Olguita, van a dar cuenta que dice el legislador. tu audio, puede El audio. activarlo. Actívelo usted. Ya, Ahí está. ay. Buenas noches, doctor Coronado. Un gusto nuevamente de verle por este medio. En la 172 dice la pericia, el inciso 2 dice, se podrá ordenar una pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15 del Código Penal. No, Esta, doctora, 172 del Código Procesal Penal. ¿O en qué código ya, estamos? yo Doctora, estaba estamos en del, el del diplomado de Código proceso. Penal. Vamos en el Código Procesal Penal, doctora. ¿En Ya, qué? ya, Ya, a ya. ver. Doctor, Rolando, por favor, usted que está listo. Ya, a ver. Buenas noches, doctor. ¿Cómo Buenas noches. está, señor Coronado? Bueno, artículo 172 es procedencia. Ya, el uno, ¿qué Y dice? la numeral 1, la pericia procederá siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho se requiere conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o experiencia calificada. Es Muy decir, bien. en Ya, otras listo. palabras, que tiene que estar en un comité de
peritos de cada colegio profesional. No, no necesariamente. Lo que estoy diciendo en pocas palabras es, dice conocimiento especializado en naturaleza científica. ¿Cómo se acredita el conocimiento científico, conocimiento especializado en naturaleza científica? Porque a mí se me ocurre decir que soy experto. ¿Es así, chicos? ¿Es así? No, ¿cierto? Tienes que acreditar con papeles. Quieras o no quieras, tu cartoncito ahí sirve. Y ese cartoncito no es un diplomado, no es una maestría, no es un doctorado. Y lo voy a explicar. Aquí estamos confundiendo grados académicos con especialización. Grados académicos, bachiller, magíster, doctor. Maestría, ¿para qué se estudia? ¿Para ser especialista? A ver, chicos que están haciendo maestría, ¿la maestría se estudia para ser especialista? ¿Yo con una maestría voy a ser especialista? No, maestría se estudia para ser investigador o docente. Por eso soy magíster de San Marcos, pues por eso me gusta enseñar. Pero a ver, alguien que me diga que estudia maestría para hacer una especialización, está perdido. ¿Para qué hagas es un doctorado? ¿Para ser un especialista? No, un doctorado es para ser un investigador, pero es totalmente distinto una especialización. En el tema, sobre todo médico, la especialización implica como si fuera una carrera universitaria de 3 años. No es un diplomado de 2 meses, 6 meses, medio año. 3 años. Tiene que hacer un trabajo de investigación, sustentar, obtener su título de especialista. ¿Y cómo van a saber ustedes si un médico es especialista o no? Eso es lo más fácil. Ahorita te metes al internet, Colegio Médico del Perú, y pones su nombre del médico. ¿Qué tal lo ponemos del nombre de un médico? A ver, y ustedes me ayudan si este es especialista en medicina legal. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, la especialidad no se obtiene con un diplomado. La especialidad no se obtiene con un cursito de un seminario. La especialización no se obtiene con maestría ni doctorado. La especialización se obtiene con un reconocimiento universitario, en este caso en concreto. Entonces, si estoy hablando del médico legista, voy a centrarme al médico legista, que sobre eso estoy hablando. Ahora, les estaba mencionando por qué es importante que ustedes pidan el CV en la etapa preparatoria. Porque cuando usted va a ir a juicio oral, cuando va a tener al médico legista, ejemplo, lo primero que va a cuestionar es la idoneidad del experto. ¿Y cómo cuestiona la idoneidad del experto? Justamente estableciendo que este señor no es idóneo, no tiene la especialización para realizar esa labor científica. ¿Quieren aprender uno chiquito? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Por ejemplo, yo le podría decir, señor médico, a ver, pongamos a Reader, ya, ejemplo, Reader, ponte de ejemplo. ¿Ya? ¿Está bien o no? Listo. Yo digo, Reader, usted es médico. Sí, Muy bien. Tiene 10 años de experiencia como médico, ¿cierto? correcto. Muy bien. La medicina tiene diversas especialidades, ¿verdad? Sí, Y una de las especialidades es la medicina legal, ¿cierto? exacto. Y para obtener el Registro Nacional de Especialidad en Medicina Legal se tiene que estudiar 3 años, ¿verdad? Sí, es requisito. Muy bien. Y usted no tiene especialidad en medicina legal, ¿cierto? Por ahora no, en trámite. Usted solamente es médico general, ¿verdad? Sí, Muy bien. Y siendo médico general utiliza ese sello que dice médico legista, ¿cierto? correcto. Ya pues, qué atacado, chicos. Qué atacado. ¿Cómo va a quedar Reader? ¿Como médico legista o como un médico general? Médico general. ¿Mm?
Y respecto a su sello, ¿va a quedar tranquilo? ¿Qué hay cuando una persona utiliza un sello que no le pertenece? Está diciendo que es médico legista sin serlo. ¿Qué va a haber? ¿Qué crees que vamos a hacer con Reader luego? Doctor Pablo Tanaka, ¿qué haría usted luego de eso? De que luego que el perito ha dicho, yo no soy médico legista y utilizo ese sello que dice médico legista. Usurpación de funciones. Adelante, doctor Pablo. ¿Mm? ¿Creen que va a salir bien librado el médico? Doctor Para Henry, eso, para eso tienen que aprender lo que les estoy diciendo. Los que quieran que aprendan, los que no, hagan a su modo su juicio. Pero les estoy dando las pepas importantes de pericia científica. Y estoy poniendo como ejemplo el médico legista. Por Muy si acaso, bien, también vamos a bien, continuar. Dime. por si acaso es un ejemplo mío, doctores. No, Ah, es ya. un ejemplo mío. Listo. Ese ejemplo es idóneo. Así que hemos puesto como ejemplo a Reader para que no digan, que no estén hablando tonteras. Y yo estoy poniendo también ejemplo desde la academia. Listo. Entonces, el primer punto para poder desacreditar a un perito científico, estoy poniendo como ejemplo al médico legista, será la especialidad. No simplemente es decirle, usted es médico. ¿Cuántos de ustedes le han confrontado, por ejemplo, su CV? Le dicen en juicio oral, doctor, esto es su CV, ¿cierto? Esto es su CV. En juicio oral, la gran mayoría de abogados se queda así. El médico responde, el fiscal le pregunta, ¿usted es médico? Sí, médico legista, sí, yo soy médico legista, tengo estudios en España, Argentina, Alemania, en Uleápolis. O sea, ¿le creemos todo lo que dice? ¿Le vamos a creer todo lo que dice este señor perito porque lo dice? No. Por eso digo, la idoneidad, el conocimiento especializado no se presume desde mi punto de vista personal. El conocimiento especializado tiene que acreditarse sí o sí, quieran o no quieran, con el papelito o el cartón. ¿Y en quién está esa carga de acreditar? ¿En quién está esa carga de acreditar? A ver, ¿en quién está esa carga de acreditar? La carga está en la fiscalía, porque él está llevando, pues, como perito, en este caso en concreto, a un presunto médico legista. Entonces, anoten bien esa pepa jurídica si quieren. Si no quieren, sigan perdiendo sus casos y luego me llaman. Siguiente. Continuamos. Entonces, cuando hablamos de prueba pericial científica, para que tenga ese valor y que sea sobre todo un instrumento que pueda servir, un medio de prueba, que pueda servir conjuntamente con otros para que el juez resuelva un caso, no basta la idoneidad. No basta la idoneidad. Tiene que cumplirse el segundo requisito más importante. ¿Quién me dice cuál es el segundo requisito más importante? A ver, ¿quién me dice cuál es el segundo requisito más importante en los informes periciales científicos? Idoneidad ya lo hemos dicho, pero no basta. Cientificidad del informe pericial. Primer requisito, idoneidad. Segundo requisito, cientificidad del informe pericial. Si el informe ha sido elaborado bonito, no tiene ningún error ortográfico, no interesa eso. El corazón que lo va a sostener, la columna vertebral que lo va a poner quieto, va a ser la cientificidad del informe pericial. Y hablar de cientificidad del informe pericial implica ¿qué? Que tenga objeto, que tenga método, que tenga margen de error, que tenga doctrina o jurisprudencia, doctrina, que tenga conclusiones objetivas y además que tenga nexos. Ustedes han visto que un informe pericial cumpla estos parámetros para que sea considerado como informe pericial, o hemos visto tonteras diciendo que esto es un informe pericial. Y los voy a poner como ejemplo. Seguramente aquí hay muchos fiscales de la fiscalía, se van a picar, no me importa, porque yo también he sido fiscal, pero les voy a decir,
Están llevando al médico legista con un certificado médico legal diciendo que es una pericia. Y yo les voy a mostrar ahora, justamente teniendo en claro esto, que el artículo 178 del Código Procesal Penal establece cómo debe ser una pericia. Si me permiten, les muestro un certificado médico legal y ustedes díganme si esa es una pericia o no. A ver, voy a ubicarlo ahí, Reader. Ya, listo. ¿Están viendo o no ustedes? ¿Están viendo, cierto? Y yo les estaba diciendo esto. Yo les estaba diciendo esto. Los fiscales en delitos, sobre todo de naturaleza sexual, dicen que esta es una pericia. Yo les pregunto, ¿esto es una pericia? A ver, caja de comentarios. En este caso en concreto, pónganme, ¿esto es una pericia? Esto es una pericia. Yo les voy a explicarles esto. Primero, díganme, por aquí han encontrado objeto de la pericia. ¿Dónde dice objeto de la pericia? Vean, pues, ¿dónde dice objeto de la pericia? A ver, póngame, ¿dice ahí por ahí objeto de la pericia o no? ¿Han encontrado objeto de la pericia? Ya, uno, anoten. El 178 dice que tiene que haber objeto de la pericia. Dos, método. A ver, método. ¿Alguien ha ubicado método? ¿Qué método aplicó este señor? ¿Dónde está el método? Póngame ahí en la caja de comentarios. Método, método. ¿Han encontrado método o no? ¿Alguien encontró método? Tres, corriente científica que respalde la posición. A ver, ¿dónde está alguien? ¿Algún libro, revista especializada que haga mención a que esta evaluación es la correcta? ¿Dónde está? A ver, véanlo. ¿Dónde está? ¿Tiene? ¿Alguien vio? A ver, pónganme en la caja de comentarios. Yo estoy viéndoles a ustedes. ¿Dónde está? Corriente científica. Tres, corriente científica. Cuatro, margen de error. Margen de error. A ver, véanlo. ¿Dónde está el margen de error? O sea, esto es 100%, 100% verídico. O sea, es verdad absoluta. ¿Habrá verdad absoluta? Chicos, ¿habrá verdad absoluta o no? Ahí en la caja de comentarios, dígame. ¿Hay verdad absoluta? ¿Verdad absoluta? No. ¿Dónde está el margen de error? Para que sea un informe pericial tiene que haber sí o sí margen de error. Y quinto, ¿dónde están los anexos del informe pericial? ¿Cómo yo sé esto? Que hay defloración, por ejemplo, antigua. ¿Cómo yo sé? ¿Es porque me lo dice el médico legista o porque debería anexar vistas fotográficas o grabación fílmica que evidencie esa evaluación que se ha hecho? Entonces, ya lo han visto. Ahora yo les pregunto, un informe pericial científico tiene que tener objeto, método, técnica, corriente científica, margen de error y anexo. Y alguien me dirá aquí, seguramente estoy casi seguro mío, doctor, ¿y la guía médico legal? La guía médico legal tiene que estar como hermanito con el tema científico. Esto es macro, cómo debe ser un informe científico, y la guía médico legal es algo complementario. La guía médico legal lo vincula ¿a quién? Solo a los trabajadores del Ministerio Público. Pero los criterios científicos, técnicos, lo vinculan a todos los profesionales. Entonces yo les pregunto, ¿ese documento que ustedes han visto será una pericia? A ver, ese documento que ustedes han visto, ¿será una pericia?
A ver, hay una mano alzada ahí. Sí, doctor, pero no tiene No cámara está y con no sigue cámara. conectado. Así Ah, que, no. lamentablemente, para el... Eso está claro, las reglas. El que no tiene cámara no tiene derecho a voto, a voz. Entonces, chicos, la segunda pepa para todos los que están en este diplomado, los que quieran, los que no quieran, sigan litigando a su modo. Es en la etapa intermedia, escúchenme bien, ¿ah? Usted puede cuestionar al ofrecimiento en medio de prueba pericial de la Fiscalía, señalando que no es pertinente su admisión como perito de este profesional. Pero para eso tienes que enganchar con algo más. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe o no? Póngame ahí, ¿saben o no? ¿Cuál es el enganche que tienes que hacer antes? El gancho, la pepa, ahí, el corazón. ¿Qué tengo que hacer antes para oponerme? Al que me lo dice le regalamos una clase gratis, ¿no? Ya, listo. A ver, ¿cuál es el gancho? ¿Tiene que ser una prueba nueva o que No, haya nada, sido? la prueba, nada, nada. Eso está como en el partido de la Alianza ayer. Nada que ver eso. ¿Cuál es el gancho para poder decir, mira, acá tengo juez que este no es perito? A ver, doctor Ramiro. Doctor, buenas noches. En la etapa en la etapa de inspección preparatoria, haberle solicitado al juez solicitarlo al perito que acredite su especialidad. No. La pepa de esta noche es lo siguiente. Cuando la fiscalía mande a hacer su informe pericial, ejemplo, lo que les he mostrado, usted pida declaración de ese perito. Amigos, los peritos, al igual que los testigos, están en la obligación de declarar si tú lo pides en la preparatoria. Le vas a pedir, y ahorita lo voy a hacer con Reader nuevamente, para que sea nuestro alumno estrella esta noche. Para que lo vean, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer lo siguiente. Un escrito bajo el artículo 337, inciso cuarto, y le vas a decir, solicito, señor fiscal, que se cite al perito para que rinda testimonio sobre el informe que ha elaborado. No al juez, al fiscal. Si el fiscal no te admite, o el fiscal un preparatorio, yo ya lo he hecho. Entonces, imaginemos que ya dijo, bueno, pues que venga el perito Rider Jacinto. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar a Rider Jacinto cuando va a ir a declarar a la fiscalía? Le vamos a hacer estas preguntas. Doctor Rider Jacinto, ¿cuál es su profesión? Abogado. No, pues, Ah, ya, estamos como disculpe. médico. Ah, disculpe. Médico, doctor. Médico, muy bien. ¿Cuál es su número de registro? Uy, ahora, ¿cómo es el...? Ya, ponte un número, la U. Listo. Otra pregunta que le voy a decir, doctor, ¿qué especialidad en la medicina tiene usted? No, no tengo, solamente médico general. Listo. ¿Cuántos años viene laborando como médico general? 4 años. ¿Dónde labora? En el centro de salud de Jesús María. Muy bien. Otro. Doctor Rieder, díganos, ¿con qué documento usted acredita que es perito? No, no cuento. Doctor Rieder, díganos si usted es perito o no. Por experiencia sí, pero no, no tengo el No, pero documento. no, le estoy diciendo, ¿usted es perito, sí o no? No. No. Muchas gracias, señor fiscal. Solo quiero eso del doctor Rieder. Ahora, tengo la declaración del doctor Rieder, médico legista, que me dice que no tiene especialidad. Me dice que no es perito, que es un médico general con 10 años, un médico bamba será, pues, porque no ha avanzado, pues, ¿no? O flojo, flojo será, pues. Porque el médico general es el que atiende ahí en triaje, ¿no? El que te toma la presión, el que te... Ahí, súbete a la balanza. Pero el especialista ya es otro, ¿no?
Estoy poniendo como ejemplo, ¿ah? Como ejemplo, no estoy queriendo desacreditar ningún médico. 10 años no se ha especializado, o sea, le llega a la especialización. Entonces tengo que, manda paracetamol, justo, solo eso manda. Ya listo. Entonces, tengo el CV, tengo la declaración del perito. Fiscal dice, señor juez, presento a mi perito, Rider Jacinto Sánchez, perito en medicina legal de Miraflores. Listo, yo me voy a oponer. Le voy a decir, me opongo a la admisión de Rider Jacinto como perito. ¿Por qué? Porque no es idóneo su admisión como perito. ¿Por qué? Acá tengo su declaración, dice que el señor no tiene especialidad en medicina legal. Aquí el señor en su declaración dijo que no es perito. A lo sumo, ¿cómo podría ir Rider Jacinto al juicio? ¿Cómo podría ir Rider Jacinto al juicio? A ver. A lo sumo iría como testigo experto, pero no como perito. ¿Quedó claro o no, chicos, esto? ¿Sabían o no esa pepita? ¿Sabían o no esa pepita? Sí sabía, dice. Ah, sí, sabían, sí, sí. Eso más parece la alianza. Bueno, entonces, si ustedes quieren aprender a litigar, sigan la pepa jurídica. Si no, sigan perdiendo su caso. No hay problema. Continuamos. Entonces, estoy diciendo, en la etapa intermedia, cuando se hace ofrecimiento de prueba, de medios de prueba, también puedes cuestionar ¿qué? La utilidad, pertinencia y conducencia. ¿Y con cuál de estos elementos cuestionaríamos a Rider Jacinto? ¿Con cuál de ellos? ¿Utilidad, pertinencia o conducencia? Pertinencia, pues, pertinencia. No es pertinente su admisión como perito, porque el señor no es perito. El señor es simplemente un médico. Acá está su declaración. Segundo, ahí nomás en esa declaración me faltó hacerle una pregunta. Volvamos a la etapa anterior para cerrarlo eso. Doctor Rider, le voy a decir, doctor Rider, para que nos precise, díganos, ¿qué viene a hacer este documento que usted ha elaborado? Es un, ¿cómo se le llama? Ay, bien. Es un acto ilícito, un certificado médico legal. Claro, un certificado médico legal. Les estaba dando una pepa para que hagan bien la chamba. Y no me he olvidado, ¿ah? Estaba en el tema del interrogatorio del médico, que era Rider, y yo le estaba diciendo lo siguiente. Este es el certificado médico legal. Yo le estaba diciendo, doctor Rider, ¿qué viene a hacer este documento que se le muestra? Ya, es un certificado médico Un, legal. un certificado médico legal. Díganos, díganos, si ese certificado médico legal es una pericia, ¿sí o no? Sí, Es una pericia, muy bien. Luego, ¿qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar, doctor, del contenido del certificado médico, díganos, ¿dónde está el objeto? ¿Dónde está el objeto, doctor? no, No no le está, puedo, no lo no puedo lo confirmar. puede decir. Exacto. Listo. Le voy a decir, doctor, del documento que ha elaborado, ¿dónde se encuentra el método que aplicó? No, no lo puedo decir. No está. Doctor, del documento que ha elaborado, ¿dónde está la corriente científica doctrinaria que respalde su posición? ¿Dónde está? En el documento. No, tampoco. Solamente hay un formato nada más. Un formato. Eso ustedes tendrían que sacar en este caso en concreto, ¿de dónde? Del interrogatorio directo. No estoy haciendo contraexamen, ¿ah? Estoy haciendo examen directo en etapa de investigación. Ahora, con esto que ya les he mencionado, que el fiscal presenta como perito al médico legista, usted va a oponerse y va a decir no es pertinente, porque acá tengo, señor juez, porque en tu oposición lo vas a adjuntar su declaración, vas a adjuntar su CV y vas a decir, mira, el mismo perito de la fiscalía dice que no es perito.
Y el artículo 172 señala en el inciso 1 que tiene que tener conocimiento especializado. Y el artículo 178 establece cómo debe ser un informe pericial o oficial. Muy bien, continuamos entonces. A ver, ¿dónde está la lámina que estábamos usando? Esta. No se preocupen de la lámina, porque al final ustedes van a tener todo el material que hemos preparado para ustedes. Listo. Entonces, yo les estaba mencionando que el segundo punto más importante para que tenga valor científico una pericia es la cientificidad del informe. Puede ser un informe médico legal, puede ser un informe psicológico, puede ser una pericia de balística, puede ser cualquier tipo, una pericia contable financiera, entre otros. Para que tenga este valor probatorio, tiene que cumplir este segundo requisito de la cientificidad. Pero además de eso, va a haber un tercero. Ese tercero tiene que ver con sesgo. Los peritos también pueden tener sesgos. ¿Qué quiere decir? Prejuicios sobre una determinada persona. Ese punto también puede ser materia de cuestionamiento a un perito científico. ¿Alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, que la psicóloga es una dama, la presunta agraviada es una dama y existe un agresor? La psicóloga desde ya piensa, en la gran mayoría de casos incluso, que este es culpable. Eso, por ejemplo, tener esa idea es sesgo. Eso no debería existir en los informes periciales. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de informes periciales, entonces científicos, tenemos que hablar sobre todo de qué? De estos criterios Dauber que la Corte Suprema ya lo ha acogido en este acuerdo plenario 4/2015. Tome nota, tome nota. ¿En qué número de PEPA estoy? Creo que voy 3. Para poder establecer si un informe pericial cumple este segundo requisito, cientificidad del informe, tiene que revisar usted el acuerdo plenario 4/2015, fundamento 22 y 23. ¿Quieren que les muestre? Los que no tienen. ¿Sí o no? A ver, pónganme ahí, sí, sí o no, no, no. A ver, ¿quieren o no? ¿Quieren o no verlo? ¿Dónde está esto? Carpeta de materiales. Ya, aquí está. Miren, chicos, para que ustedes mismos lo vean esta noche y lo vean y luego lo anoten, lo bajen. Confírmame, reader, si se está observando. Sí, doctor. Acuerdo plenario 4/2015. Fundamento 22. Necesito un voluntario o voluntaria que me ayude con la lectura. Acá. A ver, ¿dónde estamos? 22. Ya, ahí está. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con la lectura? Para que un informe pericial tenga valor probatorio debe cumplir este segundo requisito de la cientificidad. A ver, Percy había levantado la manito. Ah, ya. Nelly, adelante, Nelly. Sobre la base de estas consideraciones, se establecen los siguientes criterios de valoración de la prueba pericial. La pericia como prueba compleja debe evaluarse en el acto oral a través, primero, de la acreditación del profesional que suscribió el informe documentado, grado académico, especialización, objetividad y profesionalidad. No se debe poner en acento en que el perito es no sé, es oficial o de parte. El informe debe haberse elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y conocimiento científico o técnico, especialmente si se analiza el objeto del dictamen, la correlación entre los extremos propuestos por las partes y los dictamen
por las partes y los expuestos del dictamen pericial y la correspondencia entre los hechos probados y los extremos del dictamen, la existencia de las contradicciones entre el informe y lo invertido por el perito en el acto oral. Asimismo, que se explique el método observado, que se, que se aporten con el dictamen pericial, los documentos, los instrumentos o materiales utilizados para la elaboración y la explicación cómo se utilizó. Evaluarse las condiciones en que se elaboró la pericia, la proximidad en el tiempo y el carácter detallado en el informe. Si son varios peritos, la unanimidad de conclusiones. Para una mejor estimación, será preferible que se grabe la realización de la pericia, se documente y se detalle cómo se llevó a cabo. Si la prueba es científica desde un primer nivel de análisis, debe evaluarse si esta prueba pericial se hizo de conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica. El juez, al momento de evaluar al perito, debe examinar sobre la relevancia y aceptación de la comunidad científica de la teoría utilizada y cómo es que su uso apoya la conclusión a la que arribó. De ser notoria la relevancia y aceptación de la teoría, esto no será necesario. Asimismo, el juez debe apreciar el posible grado de error de las conclusiones a las que ha llegado el perito. Ya, hasta ahí, doctor, hasta ahí. Ahora les voy a mostrar con lo que han leído. A ver, ¿dónde está eso? Un toque. Ahí está. A ver, acaban de verlo los demás y la doctora ha dado lectura. ¿Este certificado médico legal cumple o no lo que ha dicho el acuerdo plenario 4/2015, fundamento 22? A ver, caja de comentarios, chicos. ¿Cumple o no? ¿Sí? ¿Cumple o no lo que acabamos de verlo? Por esto estoy diciendo, PEPA Jurídica 4/2015, fundamento 22 y 23. Habla de criterios científicos, técnicos, método, objeto. Habla de doctrina. ¿Mm? ¿Han visto o no? ¿Cumple o no cumple? No cumple, pues. Yo no me estoy inventando, yo te estoy diciendo lo que yo aprendí de mis profesores de la Universidad de Girona, analizando incluso este acuerdo plenario 4/2015. Y más abajito, ahora de nuevo va a leer, a ver, un voluntario, ¿dónde está nuevamente esa? Ahí está. Y a ver, ¿quién es el otro voluntario? Para que dé lectura al 23, fundamento 23. Tenemos a Diony Navarro. Adelante, por favor, puede activar su audio. Buenas noches con todos. 23. Estos criterios son necesarios, pues no es suficiente confiar solo en la libre valoración del órgano jurisdiccional para garantizar que el conocimiento específico se utilice válidamente y se interprete correctamente como base para decidir sobre los hechos objeto del proceso, lo que se requiere para que las pruebas periciales válidas ofrezcan fundamentos racionales a la decisión sobre los hechos es un análisis judicial profundo y claro de las mismas, acorde con estándares fiables de evaluación. Más abajo, ¿qué dice? Empero es de anotar, para no llevar a equívocos, que el juez, respecto de la prueba pericial, debe realizar un examen complejo, que comprende 3 aspectos. Primero, subjetivo, referidos a la persona del perito, personalidad, relaciones con las partes, escuela científica a la que pertenece, nivel de percepción, capacidad de raciocinio y verdadero nivel de conocimiento, entre otros.
Ya, ahí Según nomás, hasta ahí, un ratito, doctor. Este verdadero nivel de conocimiento, ¿con qué está referido? Con la especialización. ¿Ya? Con eso está, ya. Continúe, doctora. Dos. Doctora, ¿puede activar su audio? 2, fáctico o perceptual, de existir circunscrito el examen del objeto peritado, a su modo de acercamiento a él, a las técnicas utilizadas, etc. Tercero, objetivo, concretado al método científico empleado, al grado que alcanzó la ciencia, arte o técnica utilizada, a la existencia de ligazón lógica entre los diversos elementos integrantes del informe pericial, a la entidad de las conclusiones, indecisas o categóricas, a la calidad de las fundamentaciones o motivaciones expuestas en el dictamen. Muy bien, gracias, doctora. Entonces, recomendación. Cuando ustedes estén con un perito, cualquier perito científico, recuérdense del acuerdo plenario 4/2015. Fundamento 22 y 23. Chicos, ¿queda claro hasta aquí? Para continuar, ¿queda claro? Sí, ¿no? A ver, caja de comentarios, ¿sí o no? ¿Sí? Listo. Pero ahora les voy a decir algo. En el 2000, esta sentencia es del 2016, ¿no? A ver, lo vamos a ver. 2015, octubre del 2015, ahí está, para que lo vean. Para que todos los que le ponen velita a la Corte Suprema ahora se den un cabezazo. Anótenlo bien, ¿ah? Miren, primero, vean la fecha, 2 de octubre del 2015. ¿Qué mencionaba aquí en este acuerdo plenario 2015 el fundamento 22? Recuerden esta partecita, miren. 22, 22, 22. Miren, 22, 22. ¿Qué dice acá? A ver, anoten esta parte. ¿Qué dice? Los voy a tomar examen, ¿ah? ¿Qué dice ahí? El que está subrayado, el que está resaltado, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? No se debe poner el acento en que el perito es oficial o de parte. Miren, ¿ah? Cómo la Corte Suprema entra en contradicción, porque ahora les voy a mostrar lo siguiente. La Corte Suprema, después de esto, ha sacado otra casación, donde dice que el informe de la Fiscalía, informe oficial, es más fiable que un informe de parte. Y ustedes lo van a ver en este momento que yo les voy a mostrar. Informe pericial, informe de parte. Ahí está. Reader, confírmame. Aún no se puede visualizar, doctor. Ahora, Ahora sí. miren, ¿ah? ¿Qué decía el acuerdo plenario 2/2015? ¿Y qué dice acá la Corte Suprema? Ahí está, miren. Recurso de nulidad 3/24/2019. ¿De qué fecha? 24 de septiembre de 2019. ¿Qué dice sobre la prueba pericial? Miren. Acá más abajo. Ya. ¿Quién me ayuda con lectura de esto? Desde acá. Desde acá. Esto es lo que está subrayado. A ver. Doctora Olguita, adelante, por favor. Sin embargo, esta Sala Suprema, por un criterio de confiabilidad, otorga un valor preponderante al peritaje oficial, pues es idóneo por sí para formar convicción y su contenido debe prevalecer, en principio,
sobre el peritaje de parte que como tal ha sido designado para defender los intereses de quien lo propone, premiando la objetividad y fundamentación científica y técnica y/o empírica del dictamen por encima del sujeto que lo haya emitido. Ya, en pocas palabras, blanco y negro, la Corte Suprema en esta resolución está diciendo, le damos mayor peso probatorio a una pericia de fiscalía sobre una pericia de parte. ¿Eso será correcto? Chicos, ¿eso será correcto? O sea, el simple hecho con esta resolución, el simple hecho que Fiscalía presente su informe pericial en este recurso de nulidad, la Suprema dice que es más fiable la pericia de la Fiscalía que la pericia de parte. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque para que tenga un mayor peso probatorio, una pericia, no debe verse si es pericia oficial o pericia de parte. Lo que tiene que verse es si ha sido elaborado por el experto, si cumple o no los requisitos científicos del informe pericial para darle sobre todo el peso probatorio. ¿Cuál sería su opinión de ustedes? ¿Qué piensan ustedes al respecto de esta sentencia de la Suprema? ¿Será correcto que la Suprema diga tiene mayor peso probatorio una pericia de la Fiscalía sobre la pericia de parte? Sin analizar, sobre todo qué, sin analizar si esa pericia es científica o no, si cumple o no esos criterios de objeto, método, técnica, corriente científica, margen de error, conclusiones, anexos. A ver, quiero escucharles primero. Quiero escucharlos. A ver, pero tienen que prender la cámara, porque esto va a tener o puede tener una consecuencia. Ahorita voy a explicar por qué. Porque muchos fiscales pueden decir, en mérito a este recurso de nulidad, mi pericia vale más. Y el juez al momento de sentenciar puede decir, como en mérito a este recurso de nulidad, el que pesa más es la pericia de la fiscalía. Así que esta sentencia hay que verlo con lupa. Acá, en mi opinión personal, la Suprema ha hecho, ¿cómo se llama ese plato norteño que me encanta? Que tiene ceviche, papa a la huancaína, ¿y qué más tiene? Tallarín. ¿Cómo se llama? Combinado, ¿no? Ese combinado norteño. Eso es lo que ha hecho en esta sentencia la Suprema. Ha metido una patinada total. Porque desde mi punto de vista, si en el 2015, con este acuerdo plenario 4-2015 dijo ya, oiga, ¿sabes qué? Para que un informe pericial tenga valor, tiene que tener estos requisitos. ¿Y por qué ahora dice? Porque ahora dice que por el simple hecho de que es de la Fiscalía, le da mayor fiabilidad, le da mayor peso probatorio que a la pericia de parte, porque la pericia de parte ha sido efectuado por el investigado y porque ha sido pagado, pues. A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión de ustedes? A ver, ustedes que son abogados, que son estudiantes de derecho, o tal vez hay fiscales o jueces, pero en mi opinión personal, el criterio para establecer que una pericia tenga mayor o menor peso probatorio no puede ser por quién ha elaborado, no porque ha sido elaborado por fiscalía o la parte investigada, sino para que tenga peso probatorio, en mi opinión personal, tiene que ser evaluar si esta pericia cumple la cientificidad, objeto, método, técnica, corriente científica, margen de error, conclusiones objetivas, anexos. A ver, ¿nadie quiere participar, River? ¿Cuántos estamos? Estamos casi 500 ahí y no hay. ¿Por qué se están que se arrugan, no? Y Yo sé sobre que todo con cámara apagada, doctor. con cámara apagada, así como quien dice, echo la piedra, pero no me veo. No, chicos. Tienen que mostrarse, pues mira cómo yo me estoy mostrando ante ustedes. ¿Acaso me estoy chupando? No. A ver, ¿qué les parece esa sentencia? ¿Qué les parece? Y ahora te voy a enseñar
te voy a enseñar cómo puedes cuestionar cuando un fiscal o un juez quiera agarrar este criterio. ¿Ya? Listo. A ver, vamos. ¿Con quién vamos? Sí, doctor, yo concuerdo con lo que usted indica, ¿no? Y yo creo que en el recurso de nulidad que se está viendo una parcialidad, ¿no? No se está viendo más lo que es la objetividad o si hay cientificidad del informe pericial, sino que solamente se está basando en lo que está presentando el fiscal, ¿no? Si es de parte o no, ¿no? Correcto. Y yo les pregunto, ¿cómo se acredita la confiabilidad? Criterio de confiabilidad. ¿Cómo, en qué me respaldo? O sea, ¿cuál es el sustento para decir que yo debo confiar porque es de la fiscalía? A ver, ahí dice, pues, mira, dice, esta sala suprema, y para que vean quién es, todo el mundo le pone velitas, le ponen velitas a este juez. Miren, miren, yo no tengo miedo a mostrarles. Miren quiénes son, ¿ya? Y a los jueces tenemos que criticarlo por sus resoluciones. ¿Quién es ese señor? A ver. ¿Mm? ¿Quién es, pe? Y acá todavía, ¿quiénes estaban? Mira, pe. ¿Quién es el que manda ahí en el PJ con sus criterios? Eso que todo el mundo le pone vela. ¿Mm? Por eso les digo, la Suprema también mete, a veces, a veces hace una mamarracho, ¿ya? Así podemos decir, saca sentencias mamarracho como esto. ¿Por qué? Esto es claramente una sentencia que está parcializada, porque acá lo que hubiesen hecho es, desde mi punto de vista, hubiesen dicho, hay dos pericias, ya listo. Primero evaluemos si ha sido realizado por personas idóneas, cientificidad, ahí, la especialidad. Segundo, hay que ver la cientificidad del informe pericial. Esa cientificidad es la que da peso probatorio a quién le voy a dar mayor fiabilidad o no. No por el hecho de que sea efectuado por la fiscalía le voy a dar mayor credibilidad. Y aquí, miren pues, ¿Mm? Miren ahí, yo les estoy mostrando, ¿no? Yo creo que ya les he mostrado. ¿Qué dice doctora Dioni? ¿Cuál es su opinión? Buenas noches, doctor. Sí, definitivamente, como usted nos indica, ¿no? O sea, ahí se está demostrando que hay una parcialidad de la fiscalía para hacer prevalecer la observación que han puesto ellos, ¿no? Que han ofrecido. Sin embargo, se está vulnerando el derecho a defensa de la otra parte. No hay igualdad de armas porque prácticamente ya se está favoreciendo. Si nos vamos ante otro proceso, otro caso, porque acá se está hablando de una prueba grafotécnica, si se va a nombrar esta, lo que ha dicho acá la sala, prácticamente ya para qué nos defenderíamos. Claro, por eso yo digo, bajo este criterio, ¿para qué presentamos pericia de parte? ¿Para qué vamos a presentar pericia de parte si no va a ser acogido por juez? Por eso tienen que ponerle buena atención a este tema, ¿no? Pongan nota, porque puede haber fiscales y jueces que digan, en mérito a este criterio asumido por la Corte Suprema, yo también me inclino a eso. Para mí tiene mayor peso probatorio el informe pericial de la Fiscalía y de la defensa al tacho. ¿Ya? Les estoy diciendo, ¿ah? Les estoy diciendo. A ver, doctor Jorge, buenas noches. ¿Cuál es su criterio o su opinión al respecto? ¿Es correcto esto? Micrófono, no le escuchamos. Doctor Jorge, active su audio. Está disponible. No, a mí que le doy pase. Ahí. A ver, buenas noches, doctor. Doctor, con respecto a lo que perito oficial y perito de parte, ¿por qué debemos creer en el perito oficial? El doctor Etiel Droll habló sobre esto de los sesgos cognitivos. ¿Por qué habló sobre esto? Porque ni los dos peritos oficiales no tenían el mismo resultado, o sea, de peritos oficiales. Y así habló de otras ciencias forenses que son de identificación, que son de grafotecnia, que son balísticos, son niveles de comparación. Yo puedo tener un criterio
y también el perito aparte puede tener un criterio. Entonces, ¿por qué debo de creer en el perito oficial? Ya, por eso, la pregunta ¿es correcto que la Suprema le dé credibilidad, fiabilidad o mayor peso probatorio a un perito de la Fiscalía sobre un perito de parte? ¿Es No, correcto eso? Para no es usted, o debe correcto, haber doctor. algún criterio. No es correcto, doctor. No es correcto, pues, no es correcto. Desde mi punto de vista, tal vez yo esté equivocado. Si estoy equivocado, yo reconozco. Pero para mí, el peso probatorio no da por el simple hecho de que sea de fiscalía o de la defensa. Eso no determina el peso probatorio. Para mí, lo que determina el peso probatorio es la cientificidad del informe pericial. Que esos criterios Dauber que hemos dado lectura, porque eso viene de una sentencia americana, eso da peso probatorio a un informe pericial. No otra cosa, desde mi punto de vista. Si hay alguien que tiene un criterio distinto, fundamentelo, díganos por qué. O sea, ¿por qué tiene que el Poder Judicial acoger la pericia de la Fiscalía y no de la contraparte? Bajo este criterio, si todo el mundo se pone en este plan en el Poder Judicial, entonces los abogados litigantes ya no presenten pericia, ya no presenten, porque será en vano. Pero acá hay un mensaje que hay que dar sobre todo aquí. Desde mi punto de vista, el mensaje es para el juzgador. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desde mi punto de vista personal, primero, a aquel juez que está juzgando tenemos que hacer verle lo siguiente. Que los informes no tienen peso probatorio porque son institucional o de parte. No, eso no establece un criterio. La que establece un criterio, si esa pericia es válida, si esa pericia puede acogerse o no, si esa pericia tiene un peso probatorio, si esa pericia puede aportar científicamente para el resultado, es el examen científico que sustente el informe pericial. Eso es lo que nosotros tenemos que invocar como abogados en cualquier caso. Es decir, si tú vas a ir, por ejemplo, en un delito de naturaleza sexual, bajo este criterio, con el certificado médico legal ya debería haber condena. Si yo como abogado de la contraparte presenté una metapericia médico-legal, no me va a servir. Entonces, bajo este principio de igualdad de armas, derecho de defensa, creo que en mi opinión personal esta sentencia es errada y lo que tenemos que es hacerle ver a los jueces que cuando va a haber un perito tiene que examinar ese acuerdo plenario 4/2015, fundamento 22 y 23. Muy bien. Valencia, a ver, el doctor Valencia, ¿cuál es su opinión? Sí, doctor, tiene que estar debidamente identificado, no solamente con un apellido. Ya, tiene que estar con nombre. Ana Entonces, Cecilia la doctora Ana. Sí, La Ana doctora Cecilia Ana. Mesa. Adelante, por favor. Estimada Ana Cecilia, puedes activar tu audio. Estás debidamente identificada. Adelante. Ana Cecilia, puedes activar tu audio. Nuevamente te doy pase. Ana Cecilia. No, no está activando su audio, Ya, doctor. listo. Puede Muy bien, continuar. continúo Gracias. entonces. Muy bien. Entonces, les estaba mencionando, para que vean, primero acuerdo plenario 4/2015, del año 2015, y esta del 2010, a ver, ¿de qué no es? 19 creo que es, ¿no? A ver, voy a mostrar, 19, para que ustedes mismos lo anoten. Ahorita lo voy a mostrar de nuevo. Aquí está. 24 de septiembre del 2019 y ahí está el número. Recurso de nulidad 324/2019 Callao. Listo. Ahora sí, continúo con el tema. Entonces, estábamos explicando los informes periciales científicos y estaba mencionando que un informe pericial científico va a tener peso probatorio siempre y cuando acoja estos criterios Dauber que ya hemos hecho mención en este acuerdo plenario 4/2015. Ahora, estos criterios Dauber hacen mención a relevancia y fiabilidad científica del método, a la verificación empírica, a la tasa de error, a la revisión con pares y a la aplicación de métodos en el caso concreto. Yo les he mostrado el certificado médico legal. Apliquen estos criterios que les estoy mencionando a ese certificado médico legal. Por ejemplo, ¿qué método científico ha utilizado?
Y cuando el médico diga, he utilizado el método de la observación, tiene que describir el método. Si me dice he utilizado el método médico, tiene que describir en qué consiste el método médico. No puede inferirse. No puede decir, entiendo que el método médico debe ser esto. Yo soy de derecho, yo no sé nada de medicina. Tiene que explicar al juez. Y el perito está en la obligación de explicar de forma escrita en su informe pericial. Muy bien, listo. Ahora, la profesora Carmen Vázquez, que también ha sido mi profesora en la Universidad de Girona, tiene este librito que ustedes tienen que comprárselo, y si no, búsquenlo, está en internet, Manual de Prueba Pericial, ¿ya? En ese librito de Manual de Prueba Pericial menciona lo siguiente: no toda pericia es conocimiento científico, y pues, el certificado médico legal, chicos, amigos, señoritas, doctores, ¿será una pericia científica? ¿Esa es lo que han visto ustedes? ¿Será una pericia científica? Sí, dice. Kerly dice sí. ¿El certificado médico legal será una pericia científica? ¿Cumplirá esos criterios Dauber que hemos hecho mención? ¿Cumplirá el acuerdo plenario 4/2015, fundamento 22-23? El juez debe evaluar el rigor epistemológico, ¿no? En este caso en concreto. Muy bien. Entonces, además de esto, el profesor perfecto Andrés Ibáñez también menciona, hay que contrastar, en este caso en concreto, y la falsabilidad que tiene que ver con margen de error. Los informes periciales, amigos, no pueden tener una conclusión absoluta. Todo tiene un margen de error. Ningún informe pericial puede ser 100% absoluto. ¿Quién es absoluto? ¿Quién es absoluto? A ver, ¿quién es absoluto, chicos? Caja de comentarios. Solo Dios es absoluto. Los hombres cometemos errores. Y un perito es una persona. Y el perito normalmente cuando utiliza instrumentos, esos instrumentos pueden tener margen de error. Ejemplo, ¿la prueba de ADN tiene margen de error o no? ¿La prueba de ADN tiene margen de error? Sí, pues tiene margen de error. ¿Y el certificado médico legal puede tener margen de error? Claro que sí. Más aún, por ejemplo, si no ha sido efectuado por un especialista en medicina legal. Por eso la importancia de conocer la prueba pericial. Y aquí está, pues, otro de mis profesores. ¿Quién conoce? Jordi, ¿no? Jordi, de la Escuela de Girona, es filósofo, en derecho. Hay muchos profesores ya, incluso de la Suprema, que han hecho su maestría, como profesor Neira Flores, por ejemplo, que ha hecho ya su maestría en razonamiento probatorio en la Escuela de Girona, está trayendo esos criterios y ahora están aplicando con la expedición de sentencias ya desde el punto de vista racional, ¿no? Tiene que haber una justificación racional, en este caso en concreto, sobre todo si vamos a utilizar medios periciales. Muy bien, entonces, no basta con que el experto diga, como les he dicho. En la práctica, va un perito y dice, yo soy perito. Yo he hecho mi curso en España, en Alemania, en Argentina. Oiga, ¿y cómo lo acreditas? ¿Cómo tú me acreditas que tú tienes esa especialización? ¿Es por lo que me dices? No. Quieran o no quieran, aquí los papelitos mandan. El experto tiene que acreditar ese conocimiento especializado con papelito, quieran o no quieran. ¿Muy bien? Listo. Entonces, en este caso en concreto, la regulación sobre todo de la prueba pericial, vamos a encontrar en el Código Procesal Penal a partir del artículo 173 en adelante, ¿no? ¿Para qué sirve una pericia en este caso en concreto? Va a ser un apoyo técnico, sobre todo, para el juzgador. Este perito, con su conocimiento técnico o conocimiento científico, lo que va a dar es ese apoyo especializado como un insumo para que el juez pueda resolver el caso. Pero si nosotros llevamos una persona que no es idónea, una persona que no ha hecho el trabajo científico rigurosamente,
de acuerdo a la ciencia, a esos criterios que debe existir. Es más, ni siquiera tiene una bibliografía en su informe pericial. ¿Qué garantía tiene de objetividad o de cientificidad ese informe pericial? Ninguna. Así que otra pepa jurídica esta noche para todos los que están en esta clase es lo siguiente. Cuando usted va a interrogar a un perito, hazle también una pregunta sobre el tema del marco teórico, que tiene que ver con ¿qué? Con la doctrina o con una corriente científica que respalde su posición. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Quieren aprender o no? A ver, ¿quién quiere ser voluntario? Solamente sobre ese punto. Solamente sobre ese punto. Corriente científica, nada más, solo corriente científica. ¿Nadie? Bueno, si no quieren aprender, será en otro curso. No he visto ninguna persona con la mano alzada. Listo. Entonces, en este caso en concreto, es importante cuestionar también a un perito respecto al tema de la doctrina o esta corriente científica que respalde la posición adoptada por el experto. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer un informe pericial? Los informes periciales vamos a hacer sobre todo cuando sea necesario, en este caso en concreto, como menciona el artículo 172, para obtener una mejor explicación o comprensión de algún hecho. Como les he dicho al inicio, el perito es dos cosas: conocimiento más experiencia. Eso es perito. Y el perito en nuestro país puede tener diversas especialidades. Algunos me dirán, doctor, ¿y el REPEG? No, el REPEG es simplemente una acreditación adicional, ¿ya? No todos los peritos están inscritos en REPEG, ¿ya? Y otro, si yo soy abogado litigante, ejemplo, quiero presentar una pericia de credibilidad del testimonio. En el Perú no hay peritos de credibilidad del testimonio más que en mi firma. Imagínate que tú quieres traer un perito de credibilidad del testimonio de otro país. ¿Puedes hacerlo o no? Claro, lo puedo hacer. Y ese perito que yo voy a traer del extranjero no va a estar en el REPEG. Por tanto, estar en el REPEG no es un requisito indispensable para ser considerado perito. Porque ¿qué es lo que se inscribe en REPEG? Es una nómina de profesionales que cumplen ciertos requisitos, pero no lo convierte en perito. O alguien me puede decir, yo les escucho, o alguien me puede decir esta noche que por haberme inscrito en la nómina del Poder Judicial, nómina de peritos, REPEG, soy perito. Por eso, por lo que estoy inscrito en el REPEG, soy perito. A ver, o por lo que estoy inscrito en la Fiscalía como perito de la Fiscalía, ¿soy perito? No. ¿Ya? No. Para ser perito tienes que acreditar ese conocimiento especializado. Desde mi opinión personal, estar en esa nómina sí te habilita, te da más ventaja, pongamos así, a diferencia de otro profesional que no pueda estar ahí inscrito. Y además no es requisito indispensable que estés en REPEG, porque hay ciertas profesiones que no necesariamente tienen que estar inscritas en REPEG. ¿Ya? Entonces, REPEG es algo adicional, pero que no acredita desde mi punto de vista que sea perito. Perito, para ser perito, tendrá que tener este conocimiento especializado acreditado documentalmente. Si es por ejemplo, un contador, tendrá que haber tenido pues cursos de especialización, por ejemplo, en peritaje en lavado de activos, peritaje contable, peritaje en auditorías, no sé. O sea, algo que lo respalde y que tenga un documento que le acredite. Dos, para ser perito entiendo que también tiene que cumplir ciertos requisitos. O cualquier contador puede ser perito. A ver, cualquier contador puede ser perito. Mañana yo acabo mi carrera de contabilidad y al día siguiente soy perito. No, creo que tiene que pasar unos exámenes, tiene que tener esta acreditación y luego recién se obtiene este registro de perito. ¿Muy bien? Muy bien. Tiene que especializarse de cierto modo. Por eso es importante ese primer tema que abordé. ¿Cuál? La idoneidad del experto. La idoneidad del experto. Y la misma norma menciona en el artículo 172
conocimiento especializado en naturaleza científica. ¿Cómo se adquiere el conocimiento especializado en naturaleza científica? Estudiando. Muy bien. Listo, continúo. A ver cómo vamos con el tiempo. Creo que nos falta poco, ¿no? Pero vamos a avanzar. Si no acabo, no se preocupen, ¿ya? Los materiales van a ser para ustedes. Muy bien. Ahora. Ya, ahora ya voy a acabar. Listo. ¿Cuáles son los elementos esenciales entonces que tiene que tener en cuenta en este caso en concreto? Primero, competencia del perito. Competencia tiene que ver con formación científica. Tiene que ver con esa de la idoneidad. Objetividad, en este caso, el perito tiene que realizar el informe pericial de forma objetiva, cumpliendo sobre todo los aspectos científicos. Yo les sugiero lo siguiente, que tengan mínimamente a la mano este acuerdo plenario 4/2015, el fundamento 22-23, trata de resumirlo y a la vez imprime o consíguete la guía, en este caso en concreto del Ministerio Público. Si es médico legista, guía médico legal. Si es psicólogo forense, también tienen una guía para los psicólogos. Ahora, la idoneidad del método. En este caso es importante porque el sostén de ese informe pericial científico será el método, la técnica, la corriente científica, el margen de error que haya aplicado en la evaluación. La fundamentación y su coherencia y sus conclusiones objetivas en este caso en concreto. Muy bien, hay que tener en cuenta ese punto. Ya para finalizar, entonces aquí mencionaré lo siguiente. Ahí les voy a dejar esta lámina, no se preocupen. Un punto importante en el tema de la prueba pericial viene a ser este informe pericial. Como les había mencionado, no cualquier documento es informe pericial. Informe pericial científico realizado por un profesional debe cumplir ciertos requisitos. En mi opinión personal, mínimamente 3. 1, idoneidad del experto. 2, cientificidad del informe pericial. Y 3, sesgo del perito. Puede haber peritos que tengan ya predestinado, ya tengan una opinión, ya tengan un perjuicio sobre una determinada persona. Eso no debería existir en los informes periciales. Ahora, cuando yo realizo entonces como abogado, seguramente ustedes también, un análisis de un informe pericial, lo primero que tienen que evaluar es esos puntos para encontrar sobre todo errores en el informe pericial y de ese modo ustedes pueden cuestionar. La recomendación que yo les doy sobre todo esta noche es lo siguiente. Si bien la norma señala que efectuado el informe pericial oficial se le debe correr traslado y en ese plazo de los 5 días debe presentarse la pericia de parte, yo soy de la opinión que ustedes simplemente acrediten al perito ante la fiscalía y luego hagan su pericia de parte. Pero esa pericia de parte, yo por experiencia les diría, preséntenlo no en la prepa, sino preséntenlo en la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque si yo lo presento como abogado, mi informe pericial de parte, en etapa preparatoria, va a conllevar a que el fiscal pueda ordenar, en este caso en concreto, a que la pericia oficial subsane esos errores, a que esa pericia oficial corrija los errores que tenga. En pocas palabras, cuando tú le haces las observaciones a la pericia oficial, le estás diciendo, fiscal, mejora tu informe pericial porque está hasta el queque. Eso no te conviene. ¿Por qué? Porque finalizado la etapa de investigación, ya no hay nada que corregir. Así, con todos sus errores, debería ir ese informe pericial oficial para luego ser examinado. Y cuando lo vas a examinar, ahí hay que hacer ver los defectos, los errores que tenga ese informe pericial. Como vuelvo a mencionar, ningún informe pericial vincula automáticamente al juez. No. Un informe pericial sirve para dar ciertas pautas, respuestas a puntos específicos para que el juez, conjuntamente con los demás medios de prueba, analice y sobre todo evalúe si cumple o no estos criterios Dauber para que lo pueda acoger o no. Y al final tome una decisión estableciendo una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria en el caso en concreto. ¿Muy bien? Entonces esa viene a ser
las recomendaciones. Identificación del perito, objeto de la pericia, técnica utilizada, fundamentos, coherencia interna, entre otros. Valoración judicial, ya los voy a dejar, ya ustedes lo leen, y la estrategia de defensa en este tema con la prueba pericial. Desde mi experiencia ya como ex fiscal penal y también abogado litigante, les diría que en la gran mayoría de casos, en el litigio penal se requiere una defensa activa. Esto implica que tú como abogado litigante tienes que hacer defensa activa presentando testigos y peritos. Si tú no haces este tipo de defensa, lo más probable es que solamente con la pericia oficial no vas a poder lograr la sentencia absolutoria que pretendes. Entonces, el primer momento para poder pedir que pueda admitirse un perito es en la preparatoria. Cuando digo preparatoria me estoy refiriendo a diligencia, a la investigación preliminar hoy en día y a la prepa. ¿Ya? ¿Y cómo lo vas a solicitar? Lo vas a solicitar en mérito al artículo 337, inciso cuarto, y el artículo 176 del Código Procesal Penal. ¿Para qué lo vamos a solicitar? Para que nuestro perito de parte pueda elaborar su metapericia y se pueda presentar oportunamente en el momento que nosotros lo vamos a presentar, ¿no? Ahora, en el contrainterrogatorio, sobre todo cuando vamos a estar a nivel de juicio, es importante que se aborde ciertos temas al perito, sobre todo al perito oficial, sobre todo el objeto. Chicos, todo informe pericial, ya para concluir, debe tener mínimamente objeto. Objeto es el encargo que se le da a quién, a este experto para que realice su labor pericial. Si no existe objeto, entonces ¿sobre qué ha realizado la labor pericial? Y ustedes han visto en el certificado médico legal, el médico legista pone data y la data no es objeto. Otro, todo informe pericial científico debería tener hipótesis. ¿Por qué? Porque al perito se le encarga para que compruebe o para que descarte algo. Por eso un buen perito lo que tiene que tener claro es objeto, hipótesis, comprobación de la hipótesis, método, técnica, corriente científica, conclusiones y anexos. Entonces, ustedes también pueden establecer en el contrainterrogatorio lo siguiente. Le pueden decir al perito una pregunta sugestiva. Le puede decir, ¿es cierto que usted no estableció una hipótesis sobre el trabajo encargado? O sea, en pocas palabras le estoy diciendo, ¿qué es lo que te ha encargado el fiscal para que compruebes o no? Si tú no te has planteado esa hipótesis, entonces, ¿cómo puedes llegar a unas conclusiones? ¿Cómo puedes afirmar determinada situación si tú no tienes objeto, no tienes hipótesis, no tienes corriente científica, no tienes instrumentos, no tienes conclusiones objetivas? Entonces esto no vendría a ser un informe pericial científico, sino simplemente podría ser una apreciación personal o a lo sumo una opinión técnica. ¿Muy bien? Entonces, aquí les dejo también las preguntas más o menos cómo pueden abordar ustedes a un perito a nivel de juicio. Formación académica, método, tiempo de elaboración, cuántos casos similares ha elaborado, existen contradicciones o no en su informe pericial, entre otros. Muy bien. Con esto entonces pasamos a la última parte que viene a ser sobre todo la ronda de preguntas. Y en la ronda de preguntas ustedes me podrán preguntar sobre el tema abordado, ¿ya? No me pregunten otro tema. Otro tema les voy a cobrar consulta con Reader, ¿ya? Listo. Muy bien, Reader. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Se va a dar prioridad a quien ha estado con cámara activa durante toda la sesión. Primero a los participantes que justo ahorita ya les había tomado foto. A ver, lo voy a tener aquí en pantalla para verificar. Tengo, a ver, Anthony Valencia. ¿Cómo estás, Anthony? Gracias por activar tu cámara y tus nombres completos. Adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Sí, doctor, quisiera preguntarle respecto a un tema que me ha llamado mucho la atención.
respecto a si un perito tiene que tener la calidad de perito forense o solamente un perito experto, o cuál es la diferencia de esa Ya, denominación. no. A ver, pero primero, ¿de qué tipo de perito estamos hablando? Estimado Anthony, ¿Qué tipo de Podemos perito? decir, eh, un perito oficial podría ser No, 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 respecto a un no. tema ¿De qué materia? ¿De qué materia? ¿De qué materia? Yo, materia penal, respecto de violación sexual, respecto a ya, su... ya, pongamos un psicólogo. ¿Está bien? Claro. Ya, listo. Miren, para que sea perito psicólogo, forense tiene que ser primero psicólogo, una especialidad en psicología forense, 2 años de estudio, no es un cursito, no es un seminario, curso en una universidad que lleva 2 años en una especialización en psicología jurídica. Para hablar de psicólogo forense tienen que identificar primero, la psicología es una ciencia social que estudia el comportamiento humano. Tiene diversas especialidades como la medicina. Una de ellas es psicología jurídica, otra es psicología clínica, psicología social. Dentro de la psicología jurídica está la psicología forense. Dentro de la psicología forense viene a ser esa especialidad de aquel psicólogo que debe tomar, por ejemplo, la entrevista en cámara Gesell al agraviada o al agresor. Psicólogo forense. Este psicólogo forense tiene que tener registro nacional de especialista en psicología forense. ¿Ya? Si tú quieres más, un poquito más ahondar, doctor, para poder establecer perito en credibilidad, ¿cuál es el mecanismo? Psicólogo especializado en psicología jurídica, con especialización en psicología forense y en psicología del testimonio. O sea, es más específico. No es aquel psicólogo que sale de la carrera de psicología, CPC 1040. Ese no es psicólogo forense. Ese viene a ser un psicólogo clínico. ¿Y quién es el psicólogo clínico? Así como el médico general, el psicólogo clínico es aquel que se encarga de dar terapias. Imagínate que por haberme quedado en clase con Reader esta noche, mi esposa ya no me abre en el hotel. Y me deprimo, pues. Me pongo triste. Y mañana digo, ya no tiene sentido la vida. ¿Ante quién voy a ir? Voy a ir ante un psicólogo clínico. Por eso cuando ustedes van a abordar psicólogos, díganle, ¿cuál es su especialidad? Ah, si no tiene especialidad, pregúntele. Entonces, usted, señor psicólogo, ¿da terapias? Sí, ese que da terapias no puede hacer informes periciales psicológicos, forenses. Aquel que hace en el CEN, esas son tonteras, igualito. A ese del CEN pregúntale, ¿usted es psicólogo forense? ¿Sí o no? ¿Dónde está su documento que le acredite? Papelitos mandan, quieran o no quieran. Psicólogo forense es una especialización, no es maestría, no es doctorado, sino que venga acá un psicólogo que me lo desmienta. Van a encontrarse en el juicio oral donde los psicólogos van a decir lo siguiente. Ah, ¿sabe qué, doctor? Yo he estudiado una maestría en psicología forense. Ah, ya, pero tú le vas a decir, ¿esa maestría en psicología forense te hace experto en psicología forense? No, la maestría en psicología forense es un grado académico. Y dos, una recomendación más. Cuando vas a tener a un psicólogo, sobre todo en medicina legal, pregúntale esto. Pregúntale esto. Doctor o doctora. Normalmente le decimos doctora, cuando en sí es licenciado. Pregúntale si ellos pueden establecer o no exactitud, si ellos pueden establecer o no credibilidad del testimonio. Te va a decir que no. Y algo adicional más. La especialización en psicología forense es totalmente distinta a la maestría en psicología jurídica o psicología forense. Muy bien, espero haber absuelto la duda del colega que me preguntó. Listo.
Muchas Siguiente. gracias, doctor. Tengo a Percy Sánchez. Percy Sánchez, una pregunta. Por favor, puedes activar tu audio. A ver, Doctor, Percy. doctor, agradecerle ya con su respuesta que acaba de dar, ya respondió mi pregunta. Muchas gracias, doctor. Un abrazo desde Juliaca, compadre. Muy bien. Damos Listo, pase listo. al Siguiente. doctor. Sí, gracias por el pase, doctor Ride. Doctor Guerra, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, me queda una Buenas duda. noches. Usted ha indicado de que me opongo, ¿no?, a la emisión de la prueba como perito porque está descalificado, no es idóneo. Entonces, ¿por qué tendría, doctor, o en qué circunstancias tendría que ofrecerlo como perito de parte? Si No, no es no. No, a ver, estás equivocando. Yo te he dicho o te he dado las pepas para que desacredites al perito de la fiscalía. idóneo, ya ¿Cierto? está. Listo. Ya te he dicho cómo tienes que hacer. Los que no entendieron, ya fueron, pues. Ya. Tú, como abogado de la parte investigada, sí puedes ofrecer tu perito de parte, pero hay un procedimiento. ¿Cuál es? Primero, si está en etapa de investigación, un escrito a la fiscalía donde diga, designo perito de parte y acredito. Son dos cosas, ¿ah? Establezco el nombre de mi perito, digo, pongamos a Reader Jacinto, perito, no, psicólogo, perito, especializado en credibilidad del testimonio con registro número U, porque es de universitario. A ese escrito, tú tienes que adicionar, tienes que adjuntar el CV, que va a contener título, va a contener su constancia de habilitación, la especialización que tiene ese profesional que tú estás proponiendo como perito de parte. Si tú no lo presentas así, fiscal te dice, mira, doctor Camilo, quéjate donde tú quieras, pero lo que tú me has presentado yo no te admito. Eso en la preparatoria. En la etapa intermedia, te mandan una acusación fiscal, 10 días para contestar. Yo digo, ajá, voy a presentar mi perito de parte. ¡Pum! Pongo Reader Jacinto, perito psicólogo forense con especialidad en credibilidad del testimonio. Adjunto primero el informe pericial y adjunto su CV que acredita que es perito en esa especialidad. Si tú no lo haces así, olvídate, compadre. Tu perito no va a ser admitido. Entonces, recomendación para todos los calichines que no saben todavía eso. Cuando vas a presentar perito, acredítalo con su CV. Listo. ¿Alguien más? A ver. Sí, doctor. Tengo a Rolando Guacho. Adelante, por favor. Y cerramos contigo, porque ya está. Doctor, excelente ponencia, pero mi pregunta es a ver si como perito de lavado de activo puede ser un economista o no. Claro que sí. Pues en lavado de activos hay perito contable y hay perito contable financiero. El financiero es el que ve esos temas. Sí se puede. Si tú eres fiscal, puedes nombrar perito contable financiero. Ahí pueden estar los administradores, ¿no?, que tienen otro tipo de especialidad, como de auditoría. Listo. A ver, ¿qué más? Ya saben cómo presentar perito, ¿no? Espero que no se me equivoquen, ¿ah? Si no, por ahí saco un video haciéndoles roche, ¿ya? Un escrito bajo el artículo 337, inciso cuarto, y el 170 y por ahí, señalando el nombre del perito y adjuntando su CV. Si no, olvídate. Listo, uno más. ¿Con quién Uno me más, voy? entonces, doctor. Teníamos a la otra Graciela, que tenía también su cámara activa durante toda la clase. Adelante, por favor, doctora Graciela. Doctora Graciela, puede activar su audio. Pero buenas noches. Conforme al Acuerdo Plenario 4/2015, Fundamento 22, el certificado médico legal entonces no es válido y nos podemos oponer. No estoy diciendo que no sea válido. Lo que le estoy diciendo es no cumple los criterios que debe cumplir un informe pericial oficial. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que es válido, no. Yo lo que estoy diciendo, no cumple el 178 con el Acuerdo Plenario 4/2015. A eso me estoy refiriendo.
Muy bien, doctor Henry Coronado, muchas gracias por su disertación. Se le extrañaba por Udiápolis nuevamente, aunque ahora volverá a viajar, doctor. Sé que le va a ir, le está yendo muy bien ahora en lo que es la labor como abogado privado. Lo felicito, me siento orgulloso de usted. Que Dios lo bendiga, a usted también, a su esposa, y como siempre, Udiápolis lo va a estar esperando con los brazos abiertos. No, muchas gracias, Reader. Bueno, un saludo cordial desde Juliaca. La próxima semana, el lunes, estoy en Ayacucho. Nos vemos con los de Ayacucho. Gracias a todos. Cuídense, que Dios siempre los bendiga.